A los 24 años le pedí a mi hermano mayor que pusiera el auto a su nombre porque yo tenía un problema temporal de crédito. Pagué cada cuota durante 16 meses sin faltar ni una. Un lunes llegué al estacionamiento y el auto ya no estaba. Mi hermano lo había vendido para pagar sus deudas. Para entender cómo llegué ahí, tengo que retroceder 2 años y medio. Febrero de 2021. Mi vida iba bien. No excelente, pero bien. Trabajaba en una empresa de logística, ganaba lo suficiente para pagar mi renta, ayudar a mi mamá y ahorrar un poco. Tenía un crédito promedio, nada espectacular, pero funcional. Luego llegó la infección. No voy a dar detalles médicos innecesarios. Solo diré que pasé 3 semanas en el hospital, 2 de ellas en cuidados intensivos. Cuando salí, tenía una factura de más de $40.000. Mi seguro cubría apenas el 60%. El resto cayó sobre mí como un edificio entero. Pasé 6 meses pagando lo que podía, pero las deudas médicas se acumularon. Un préstamo personal que pedí para cubrir parte del hospital. Las tarjetas de crédito que usé para comer mientras no podía trabajar. Los meses de renta atrasada. Mi puntaje crediticio se desplomó. Para diciembre de 2021, mi crédito estaba en el suelo. Literalmente no podía sacar un préstamo de $500. Ningún banco me aprobaba nada. Ninguna financiera quería tocarme con un palo. Pero necesitaba un auto. Mi trabajo quedaba a 45 minutos en transporte público. El hospital para mis chequeos mensuales estaba en otra ciudad. Mi mamá necesitaba que la llevara a sus citas médicas. Sin auto, mi vida era una agonía logística. Fue entonces cuando Sergio apareció con su oferta. Sergio es 3 años mayor que yo. Siempre fue el hermano responsable, el que sacaba buenas notas, el que encontró trabajo estable primero, el que se casó joven y compró casa antes de los 30. Yo era el hermano menor, el desordenado, el que dejó la universidad, el que tuvo trabajos mediocres hasta que por fin encontré algo decente. Nuestra relación siempre fue complicada, pero en el fondo, yo lo admiraba. Él tenía las cosas claras. Yo andaba a los tumbos. Cuando le conté mi problema con el auto, hizo una pausa larga. ¿Y si lo pongo yo a mi nombre?, dijo, como si nada. Me quedé en blanco. ¿Cómo? El auto. Lo compras, pero queda a mi nombre. Vos pagás las cuotas. Yo solo presto mi crédito. Cuando termines de pagar, lo transferimos. Parecía tan simple, tan lógico, tan fraternal. ¿Seguro?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Son 16 meses de pago. Es mucho tiempo. Somos hermanos, dijo, encogiendo los hombros. Para eso estamos. Le creí. Dios, ¿cómo le creí? No hubo nada escrito. Lo sé, fui un idiota. Pero era mi hermano. Habíamos compartido habitación durante 15 años. Habíamos llorado juntos en el funeral de nuestro padre. Habíamos peleado y reconciliado 1000 veces. No necesitábamos un contrato. Eso pensaba. Sergio me dijo que buscara un auto usado, de agencia, que no pasara de cierto precio. Encontramos uno, un sedán gris del 2022, con 30.000 kilómetros. El precio final era de $18.000. La financiera aprobó el crédito en 20 minutos gracias al historial de Sergio. Mira qué fácil, dijo, mostrándome la pantalla. Aprobado. Yo puse el enganche, $4.000 que saqué de mis ahorros. Todo lo que me quedaba después de pagar deudas médicas. Sergio firmó los papeles. Yo solo sonreí y le di la mano. En 16 meses, esto está pagado, dije. Luego hacemos la transferencia. Claro, respondió. Sin problema. Ese fue el acuerdo. Un apretón de manos y una sonrisa. Enero de 2022. Primera cuota, $320. Transferí el dinero exacto un día antes de la fecha límite. Incluye el concepto, auto. Cuota 1. Sergio respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Febrero. Segunda cuota. Misma historia. Marzo. Tercera cuota. Abril. Cuarta. Cada mes, mi rutina era idéntica. Recibía mi sueldo el día 15. Apartaba el dinero del auto primero, antes que la renta, antes que la comida, antes que cualquier otra cosa. El auto era mi prioridad absoluta, porque sin auto, no podía ir a trabajar. Sin trabajo, no podía pagar el auto. Era un círculo vicioso que entendía perfectamente. Al quinto mes, comencé a usar el auto para hacer entregas los fines de semana. Lo que fuera, necesitaba ingresos extra. Las deudas médicas seguían ahí. Cada dólar extra iba al auto o a los médicos. No salía a comer fuera. No compraba ropa nueva. No viajaba a ningún lado. Pero tenía el auto. Eso era suficiente. Mes 7. El auto ya era parte de mí. Lo usaba a diario. Lo lavaba cada domingo. Le hacía el mantenimiento puntualmente. Cambio de aceite a los 5.000 kilómetros, aunque el mecánico decía que podía esperar un poco más. No esperaba. Ese auto era mi libertad. Mi herramienta de trabajo. Mi salvación. Llevaba a mi mamá al médico 2 veces al mes. Ella siempre decía, qué bueno que Sergio te ayudó. Es tan buen hermano. Asentía. Sonreía. Le daba la razón. Porque en ese momento, también lo creía. Sergio y yo hablábamos cada 15 días aproximadamente. Nunca mencionaba el auto. Nunca preguntaba por los pagos. Solo me decía, avísame cuando termines y seguía con su vida. Eso me daba tranquilidad. Pensaba que
si no preguntaba, era porque confiaba. Qué ingenuo fui. Mes 10. Sergio me llamó un jueves por la noche. Oye, ¿has mandado el pago de este mes?, preguntó, con un tono que no reconocí. Lo mandé ayer. Como siempre. Hubo una pausa. Es que el banco me notificó un retraso. Pero si vos lo mandaste, debe ser problema de ellos. Algo en mi estómago se contrajo. ¿Retraso? ¿Cuántos días? 2 o 3. Nada grave. Solo me llegó una notificación. Revisé mi aplicación bancaria. El dinero había salido de mi cuenta. La transferencia estaba completada. Está todo bien de mi lado. Tiene que ser el banco. Seguro, respondió Sergio, con un tono que quiso ser casual pero no lo logró. Solo quería confirmar. Colgamos. Esa noche no dormí bien. No porque pensara que algo andaba mal, sino porque algo en su voz me había helado. Al día siguiente, revisé otra vez. El dinero seguía fuera de mi cuenta. El banco de Sergio decía que no había recibido nada. 3 días de idas y venidas, llamadas a servicio al cliente, transfers en espera. Resultó que había escrito mal un número en la cuenta de destino. Error mío. Lo arreglé, transferí de nuevo. Todo se solucionó. Pero la sensación quedó. Sergio había sonado tenso, como si el retraso le importara más de lo que debería. En ese momento no le di importancia. Ahora sé que él ya estaba ahogado en sus propias deudas. Mes 12. Mi mamá cumplió años. Hicimos una pequeña reunión en su casa. Ella, yo, Sergio y su esposa. Todo parecía normal. Sergio estaba más callado de lo habitual, pero lo atribuía al estrés de su trabajo. Su esposa apenas habló. Solo miraba su teléfono. Después del pastel, mientras ayudaba a lavar los platos, mi mamá me dijo en voz baja: Sergio ha estado raro últimamente. ¿Crees que esté bien? No sé, mamá. No hemos hablado mucho. Habla con él. Son hermanos. Esa noche, cuando nos íbamos, Sergio me detuvo en la puerta. Oye, dijo, mirando hacia otro lado. ¿Has pensado en vender el auto? La pregunta me golpeó como un ladrillo. ¿Venderlo? ¿Para qué? No sé. Tal vez ya no lo necesitas tanto. Lo necesito todos los días, Sergio. Es mi herramienta de trabajo. Claro, tenés razón. Se subió a su camioneta y se fue. Esa fue la última conversación normal que tuvimos. Llegamos al día del teléfono. Las 7:23 de la mañana. La llamada del estacionamiento. Después de ese momento, todo se volvió borroso. Intenté llamar a Sergio otras 6 veces. Contestó en el 7º intento. ¿Qué pasó con el auto?, pregunté, sin saludar. Dante, cálmate. No voy a calmarme, Sergio. Decime qué pasó. Lo vendí. 2 palabras. 2 palabras que destruyeron 16 meses de mi vida. ¿Qué? Lo vendí, Dante. Necesitaba el dinero. El mundo se detuvo. Literalmente. Me quedé mirando la pared de mi departamento sin verla. El teléfono pegado a la oreja. La respiración cortada. Ese auto es mío, dije, con una voz que no reconocí. Yo pagué cada cuota. El auto está a mi nombre, respondió, frío como el acero. Legalmente, puedo hacer lo que quiera con él. ¿Cómo podés decir eso? Somos hermanos. Hicimos un acuerdo. Las deudas no entienden de acuerdos, Dante. Necesitaba el dinero. Tenía que pagar cosas. ¿Qué cosas? Cosas mías. No es tu problema. Es mi auto, carajo. Son $18.000. Ya te dije, el auto está a mi nombre. Si querés, podemos hablar después. Colgó como si nada. Como si no me hubiera apuñalado por la espalda. Las siguientes 24 horas fueron una pesadilla líquida. No pude comer. No pude dormir. Solo caminaba de un lado a otro de mi departamento, repitiendo en mi cabeza la conversación. El auto está a mi nombre. Legalmente, puedo hacer lo que quiera. Si querés, podemos hablar después. Llamé a mi mamá. Ella no podía creerlo. No es posible, dijo, con la voz rota. Sergio no haría eso. Me dijo que lo vendió, mamá. Déjame hablar con él. Lo intentó. Sergio no le contestó. Tampoco a su esposa. Tampoco a nadie. Desapareció por 3 días. 3 días en los que yo viví en un estado de suspensión. No trabajé. No salí de casa. Solo revisaba mi teléfono cada 5 minutos, esperando un mensaje, una explicación, algo que le diera sentido a la locura. El mensaje llegó el viernes. No de Sergio, de su abogado. Era un documento formal. Un correo electrónico con membrete legal. Decía, en resumen, que Sergio Sánchez, propietario legal del vehículo, había ejercido su derecho a venderlo. Que cualquier acuerdo previo entre las partes no tenía validez legal por no estar documentado. Que si yo tenía alguna reclamación, debía hacerla por la vía legal correspondiente. Leí el correo 13 veces. Cada vez que lo leía, mi sangre hervía un poco más. Él sabía exactamente lo que hacía. Había contratado un abogado antes de vender el auto. Había planeado todo. Mientras yo pagaba religiosamente cada mes, él ya estaba diseñando la manera de robarme. Llamé a 3 abogados esa misma tarde. 2 me dijeron que no tenía caso. Sin contrato, sin pruebas, era mi palabra contra la suya. El tercero me dijo algo diferente. ¿Tenés los comprobantes de transferencia?, preguntó. Sí, todos. ¿Tenés mensajes donde él acepta el acuerdo? Algunos. No todos. Testigos. Mi mamá. Ella sabía. Tráeme todo. Vamos a pelear. Su nombre es Rodrigo. Abogado civil, 40 y tantos años, cara de pocos amigos pero mirada inteligente. Me cobró $500 solo para revisar el caso. No tenía $500. Pedí prestado a un amigo. Esa fue la primera decisión que tomé. No dejar que Sergio ganara sin pelear. Rodrigo me dio una lista.
cabeza. Necesitaba todos los comprobantes de transferencia bancaria, capturas de pantalla de los mensajes, testigos con declaraciones escritas, y cualquier documento que demostrara que yo usaba el auto como mío. Pasé 3 noches rebuscando en mi teléfono, mi computadora, mis archivos físicos. Los comprobantes estaban intactos. 16 transferencias mensuales, todas con el concepto auto, cuota más el número correspondiente. Encontré mensajes de WhatsApp desde el día 1. Sergio diciendo: dale, yo te ayudo, no te preocupes, lo ponemos a mi nombre y luego lo transferimos. Confía en mí, somos hermanos. Cada mensaje era una prueba. Cada mensaje también era una puñalada retrospectiva. Mi mamá accedió a dar una declaración. Ella escuchó la conversación original. Ella vio cómo Sergio aceptó el trato. Ella fue testigo de todo. 3 semanas después, Rodrigo me llamó a su oficina. Tenemos un caso, dijo. No es un caso fácil, porque no hay contrato escrito. Pero los jueces no son idiotas. Ven patrones. Ven evidencia circunstancial. Y aquí hay mucha. ¿Qué probabilidad tenemos? 55 contra 45. A favor de él, por ahora. ¿Cómo puedo aumentar la probabilidad? Rodrigo sonrió. Conseguí más pruebas. Mensajes. Correos. Cualquier cosa donde él reconozca el acuerdo. Fui a ver a Sergio. Llegué a su casa un sábado al mediodía. Su esposa abrió la puerta. Me miró como si fuera un extraño. Dante, no es buen momento. Necesito hablar con él. Está ocupado. No me importa. Forcé la entrada. Literalmente. Pasé a su lado y caminé hacia la sala. Sergio estaba en el sofá, viendo la televisión. Tenía una cerveza en la mano. Se veía tranquilo, relajado, como si no hubiera destruido mi vida. Dante, dijo, sin levantarse. Deberías haberme llamado antes de venir. Te he llamado 30 veces en 3 semanas. Nunca contestas. He estado ocupado. ¿Ocupado haciendo qué? Gastándote mi dinero. Dejó la cerveza en la mesa. No es tu dinero. Es mi auto. Lo vendí. Ya está. Ese auto lo pagué yo. Cuota por cuota. 16 meses. Y yo puse mi crédito. Sin mí, no tenías auto. Así que, ¿sabes qué? Lo consideramos un servicio que te hice. Su esposa entró a la sala. Me miró a los ojos. Por un segundo, vi algo en su expresión. Lástima, quizás. Culp, no lo sé. Vas a devolverme el dinero, Sergio. No me obligues a hacer esto por abogados. Haz lo que quieras, respondió, encogiendo los hombros. El auto está a mi nombre. Ganaste. Esa palabra. Ganaste. Como si fuera un juego. Como si yo fuera un contrincante, no su hermano. Salí de su casa temblando de rabia. En el camino de regreso, llamé a Rodrigo. Demándalo. Ahora. Demandar a tu propio hermano no es como en las películas. No hay música épica de fondo. No hay abogados carismáticos. No hay momentos de triunfo instantáneo. Hay papeleo. Mucho papeleo. Rodrigo presentó la demanda el 15 de noviembre. Una demanda civil por incumplimiento de acuerdo verbal, enriquecimiento injusto y apropiación indebida. Sergio fue notificado una semana después. Su abogado respondió con una negativa total. Negaron que existiera acuerdo. Negaron que yo hubiera pagado el auto. Dijeron que las transferencias eran regalos o préstamos que Sergio me había hecho a mí. Según ellos, yo le había estado dando dinero a Sergio durante 16 meses porque él me había prestado el auto. La audiencia preliminar fue en enero. Ver a Sergio al otro lado de la sala fue una de las experiencias más extrañas de mi vida. Allí estaba mi hermano, el hombre con quien compartí la infancia, sentado junto a un abogado que no conocía, mirándome como si fuera un extraño. El juez pidió calma. Dijo que había elementos contradictorios y que necesitaba más pruebas. Dio 30 días para presentar evidencia adicional. Mi mamá estaba destrozada. Me llamaba todas las noches, llorando, pidiéndome que retirara la demanda. Son hermanos, decía. Esto va a destruir a la familia. Él ya destruyó la familia, mamá, respondía. Yo solo estoy pidiendo justicia. Ella no entendía. Ninguno de mi familia entendía. Mi tía me llamó traidor. Mi primo dijo que era una vergüenza. Mi abuela, desde su casa de retiro, me dejó un mensaje de voz de 10 minutos diciendo que Dios castiga a los que demandan a su propia sangre. Nadie preguntó qué había hecho Sergio. Nadie le pidió cuentas a él. Solo a mí, porque yo era el que estaba rompiendo la familia. Febrero fue el mes más oscuro. No solo por el caso, sino porque comencé a dudar de mí mismo. Una noche, llamé a Rodrigo a las 11 de la noche. Decime la verdad. Estoy haciendo lo correcto. Rodrigo hizo una pausa. Mira, Dante, yo no soy tu psicólogo. Soy tu abogado. Pero te voy a decir algo. He visto 100 casos como este. Hermanos, padres, hijos, amigos. Siempre es la misma historia. Alguien confía, alguien abusa, y luego el que abusa dice que la familia es primero cuando le conviene. Pero cuando le tocó ayudar, no puso excusas. Cuando le tocó robar, tampoco. ¿Eso qué significa? Significa que si no peleas esto, él va a pensar que puede hacer lo mismo con cualquier persona. Y quizás lo haga, pero al menos no será con vos. Colgó. Sus palabras quedaron flotando en mi cabeza. Al día siguiente, fui a ver a mi mamá. Llevé una carpeta con todas las pruebas, los comprobantes, los mensajes, la declaración que ella misma había firmado. Mamá, necesito que entiendas algo.
Yo no empecé esto. Él lo empezó cuando vendió mi auto. Él lo empezó cuando me dijo que el auto estaba a su nombre. Él lo empezó cuando contrató un abogado antes de venderlo. Ella lloró. Yo también lloré. No quiero perder a mis hijos, dijo. No me estás perdiendo a mí, mamá. Solo estoy defendiendo lo que es mío. Fue la conversación más difícil de mi vida. Pero cuando salí de su casa, algo había cambiado. Ya no dudaba. Rodrigo encontró algo. Una conversación de WhatsApp que yo había olvidado. 8 meses antes, Sergio me había enviado un mensaje diciendo, oye, el seguro del auto subió. Son $50 más este mes. Ponelos en la transferencia. Ese mensaje era oro puro, porque demostraba que Sergio reconocía que yo pagaba los gastos del auto. No solo las cuotas, los gastos, el seguro, el mantenimiento, todo. Envié la captura a Rodrigo. Él la incluyó en la evidencia. También encontré una conversación con un mecánico. Sergio me había recomendado a su taller de confianza. En el chat, él decía, llévalo con él, decile que vas de mi parte. Él te va a hacer buen precio porque es el hermano mío. Otra prueba, otra pieza del rompecabezas. El día de la audiencia final, llegué con la carpeta más gorda de mi vida. Sergio llegó solo. Su abogado no estaba. ¿Dónde está su representante?, preguntó el juez. No pudo venir, pero puedo hablar yo. El juez lo miró con una expresión que no supe interpretar. Muy bien, comencemos. El juez revisó cada prueba, una por una, los comprobantes, los mensajes, las declaraciones. Preguntó a mi mamá desde el estrado. Ella confirmó todo. Su voz temblaba, pero no dudó. Preguntó a Sergio. Señor Sánchez, ¿usted afirma que las transferencias de su hermano eran regalos? Sí, señor. 16 regalos mensuales por el mismo monto. Sí, ¿y por qué su hermano le regalaría esa cantidad exacta cada mes? No lo sé. Tal vez quería ayudarme. ¿Ayudarlo con qué? Con mis gastos. Señor Sánchez, dijo el juez, con una paciencia que parecía infinita, ¿usted cree que es creíble que su hermano, con problemas de crédito y deudas médicas, le regalara $320 cada mes durante 16 meses, mientras usted usaba el auto que él necesitaba para trabajar? Sergio no respondió. Voy a repetir la pregunta. ¿Le parece creíble? No, dijo Sergio, en voz baja. El juez asintió. Eso pensé. El juez tardó 20 minutos en deliberar. 20 minutos que se sintieron como 20 años. Mi mamá estaba a mi lado, agarrando mi mano con fuerza. Rodrigo revisaba sus notas. Sergio miraba al vacío. Cuando el juez regresó, todos nos pusimos de pie. En el caso civil número 2023-4587, el demandante, Dante Sánchez, ha demostrado mediante evidencia preponderante que existía un acuerdo verbal con el demandado, Sergio Sánchez. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír. Las transferencias bancarias, los mensajes de texto y los testimonios coinciden en señalar que el demandante pagó la totalidad del vehículo durante 16 meses, así como los gastos asociados. El demandado, al vender el vehículo sin el consentimiento del demandante y sin reembolsarle el dinero, incurrió en enriquecimiento injusto. Sergio cerró los ojos. Por lo tanto, se ordena al demandado pagar al demandante la cantidad de $18.320, más los intereses legales correspondientes y las costas judiciales. Gané. $18.320, más intereses, más costas. Todo. Sergio no me miró al salir de la sala. Salió caminando rápido, con la cabeza gacha, como si quisiera desaparecer. Mi mamá me abrazó. Lloraba. No sé si de felicidad o de tristeza, quizás ambas. No hablé con nadie sobre el caso, pero la noticia se filtró. En 3 días, todo el mundo sabía que Sergio le había robado el auto a su hermano y que un juez lo había condenado a pagar. Su esposa lo dejó 2 semanas después. No sé si fue por el caso o por otras razones. Su jefe se enteró. Sergio trabajaba en una empresa de ventas, donde la confianza y la ética son importantes. Lo despidieron un mes después. Recorte de personal, dijeron. Todos sabíamos la verdad. Ninguno de nuestros familiares lo defendió después del fallo. Mi tía, la que me había llamado traidor, me envió un mensaje pidiendo disculpas. Mi primo dejó de hablar con Sergio. Mi abuela, desde su casa de retiro, dijo que la justicia de Dios es lenta pero llega. No sentí satisfacción, no sentí venganza, solo sentí un vacío enorme donde antes había un hermano. Sergio pagó en cuotas. El juez le dio 6 meses para pagar todo. Vendió su camioneta, pidió préstamos, hizo lo que fuera necesario. Cada mes, recibía una transferencia con el concepto pago judicial. $4.000, luego otros 4.000, luego otros 4.000. Cada transferencia era como una daga fría en el pecho. No porque necesitara el dinero, aunque sí lo necesitaba, sino porque cada pago me recordaba que mi hermano y yo nunca volveríamos a ser los mismos. El último pago llegó en octubre. Incluyó una nota. Ya está. No me busques más. Guardé la captura de pantalla. No respondí. Pasaron 6 meses sin que habláramos. Mi mamá intentó organizar una cena familiar para Navidad. Yo dije que sí. Sergio dijo que sí. Llegamos con 1 hora de diferencia. Yo llegué temprano. Él llegó tarde. Cuando entró por la puerta, el ambiente se congeló. Mi mamá nos pidió que nos sentáramos juntos. Obedecimos como niños pequeños. Durante toda la cena, no cruzamos una sola palabra. Al final, cuando todos se estaban yendo, Sergio me detuvo en la puerta. Dante, me di la vuelta.
vuelta. ¿Qué? ¿Crees que podemos hablar algún día? Lo miré a los ojos. Por un segundo, vi al hermano que conocía, al que me enseñó a andar en bicicleta, al que me defendió de los bullies en la escuela, al que me prestó su camioneta cuando la mía se dañó. Pero luego recordé al otro Sergio, al que vendió mi auto, al que dijo el auto está a mi nombre, al que me llamó contrincante. No lo sé, respondí. Ahora no. Salí sin mirar atrás. Han pasado 2 años desde el juicio. No he vuelto a hablar con Sergio. No lo he bloqueado. No lo he borrado de mis contactos. Solo no hablamos. Mi mamá aún tiene esperanza. Me llama cada cierto tiempo para decirme, deberías llamarlo, él ha cambiado, la familia es lo único que importa. Pero yo sé la verdad. Sé que si mañana Sergio necesitara mi ayuda, dudaría. Sé que si mañana me pidiera que confiara en él otra vez, no podría. Sé que la confianza, cuando se rompe de esa manera, no se repara. No del todo. Quedan grietas. Siempre quedan grietas. Compré otro auto. Esta vez, a mi nombre. Mi crédito sigue siendo malo. Pero encontré una financiera que aceptó después de que mostrara el fallo del juez y mis pagos consistentes. Cada mes, cuando hago la transferencia, pienso en Sergio. No con odio, no con rencor, solo con una tristeza profunda, como la que sentís cuando perdés a alguien que no murió, pero que ya no está. La gente dice que la familia lo es todo, que hay que perdonar, que hay que olvidar, que hay que dar segundas oportunidades. Yo ya no estoy tan seguro. Aprendí que el amor familiar no es un cheque en blanco, no es un permiso para que te lastimen sin consecuencias, no es una excusa para abusar de la confianza de alguien. Aprendí que poner límites no es egoísmo, es supervivencia. Aprendí que a veces, las personas que más querés son las que más daño pueden hacerte, no porque te odien, sino porque te dan por sentado, porque creen que siempre estarás ahí, porque piensan que el amor es incondicional, y confunden incondicional con ilimitado. El amor tiene límites, la confianza tiene límites, la familia tiene límites. Sergio cruzó los míos. Quizás algún día lo perdone, quizás no, pero una cosa es segura, nunca volveré a confiar en él. Y eso no es tristeza, eso es justicia. Si llegaste hasta aquí, gracias por leer mi historia. No la escribo para que me tengan lástima, la escribo para que entiendan algo que aprendí de la manera más dura posible. El que te ayuda no siempre es tu amigo, el que te promete no siempre cumple, el que lleva tu misma sangre no siempre es tu familia. Cuida tu dinero, documenta tus acuerdos, y nunca, nunca, pongas algo que es tuyo a nombre de otra persona, porque cuando esa persona decida que lo que es tuyo le pertenece, no habrá abrazo de mamá que arregle el daño, y el juez, por más que falle a tu favor, no puede devolverte lo que realmente perdiste. La confianza, esa no la recuperas ni con $18.000.